Te he platicado semana tras semana que tú no sabes qué tanto puede ser de bendición para alguien escuchar un mensaje como este que voy a predicar. Se llama dedicación. Y este mensaje tiene su corazón sobre aprender a tener un corazón soñador. Creo que nos quedan todavía algunos meses para terminar el año y yo creo que es importante retomar el sueño de Dios en nuestro corazón. Y pues estaría padrísimo que puedas compartir este mensaje con alguien que sepa que le pueda servir. Y bueno, comentarte que estamos en Saltillo. Este mensaje se predicó en la iglesia que pastoreamos, mi esposa y yo aquí en Saltillo. Tú puedes, si andas por aquí cerca, nos puedes visitar y platícame. Me buscas ahí si en la iglesia. Yo predico en todas nuestras reuniones. Tenemos 4, 3 campus. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Vamos a conectarnos al mensaje del día de hoy. En la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, después de que estaban juntos, te he predicado de esto, unánimos, juntos, estaban en este momento buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Nunca antes habían experimentado lo que estaban esperando, nunca antes habían recibido, y ellos están juntos en este lugar. Y en Hechos 2 da algunas señales de que la gente se comenzó a reír, se comenzaron a caer, hablaron otros idiomas, hablaron idiomas espirituales. La palabra habla de un idioma espiritual que son las lenguas. Lenguas repartidas como de fuego. Las lenguas son preciosas, un idioma espiritual. La gente se caía, la gente estaba ahí. De 400 solamente permanecieron 120 personas. Están ahí en este lugar. Y quiero darle continuidad a todo lo que te he venido enseñando. Estaban unánimes, juntos en ese momento. La gente de la ciudad se acerca al aposento alto, se asustan, dice: estos están borrachos, ¿qué está pasando? Se levanta Pedro en el capítulo 2 versículo 14, dice: ellos no están borrachos, sino lo que está sucediendo con ellos es lo que el profeta Joel anunció hace muchos años. Dice: en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Diga que está a tu lado: hoy. En los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego sigue diciendo: los jóvenes soñarán sueños y los ancianos verán visiones. Quiero que te concentres todo este mensaje sobre sueños y visiones. Los sueños y las visiones son lo que Dios nos entregó para aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Dime qué tanto derramamiento del Espíritu de Dios hay sobre tu vida por medio del sueño y de la visión que tienes hacia el futuro. Voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Voluntad de Dios se traduce en el Nuevo Testamento de dos vertientes. Te he enseñado de esto. Número 1, voluntad de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios no nos va a preguntar si vivimos o morimos. Dice Pablo: si yo vivo está bien, pero si muero me espera una eternidad adorando al Señor. Y dice Pablo: si me toca, pues qué padre, porque voy a adorar al Señor. Pero si te soy útil, Dios, déjame aquí. El único motivo por el cual tú y yo estamos en la tierra es porque todavía no hemos cumplido nuestro propósito espiritual aquí en la tierra. Este no es nuestro hogar. Un día regresaremos a nuestro hogar. Entonces, partir con el Señor, morir, no es en realidad partir a otro lugar, sino es regresar a nuestro hogar. Un día tú y yo vamos a volver a nuestro hogar. Pero la segunda vertiente de voluntad de Dios implica el sueño de Dios en el corazón de las personas. La forma en la que se identifica en el Antiguo Testamento nuestra relación con Dios es un rey y esclavos o siervos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Rey y siervos. Un señor de todos los señores. Pero en el Nuevo Testamento el Señor viene a nuestra vida a traer un espíritu de paternidad. Él es el Padre y nosotros sus.
en el que Jesucristo es el primogénito. ¿Estás acá, iglesia? Entonces, el Evangelio es la ilustración de un padre en un mundo lleno de huérfanos. Nuestro corazón es mostrar al Padre. Jesús vino a la tierra a mostrar al Padre. Él no vino a tomar la gloria para él, sino Jesús vino para darle la gloria al Padre. ¿Estás acá conmigo? Entonces, este gran concepto de padre, en donde el padre involucra, el padre se goza, el padre se alegra en el sueño de sus hijos. A Dios le encanta que tú y yo aprendamos a soñar. Yo sé que en tu corazón hay sueños que no se han cumplido. Y quiero comenzar leyendo contigo sobre la historia de un hombre al cual la palabra le llama José el soñador. Esto viene en Génesis. Acompáñame por favor a la escritura en Génesis. Vamos a leer, todo lo que he dicho hasta ahorita no viene en mi bosquejo. Génesis 42 dice: José era gobernador del país. Estamos leyendo los versículos del 6 al 9. Léelo conmigo en voz alta, please. José era el gobernador del país, y el que vendía trigo, ¿a qué? ¿Puedes creer esto? ¿A dónde? A todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó. ¿En ese momento qué? Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. ¿Qué sueño está hablando aquí? Del sueño que viene en Génesis 37. Dice que José tuvo un sueño, ¿te acuerdas? Que las estrellas se inclinaban ante él. Se lo contó a sus hermanos. Cuando después de que vino un sueño a José, dice la palabra que el patriarca de la familia, Jacob, le entregó un manto de multicolor, un manto especial. Ese manto era un abrigo que se le entregaba a los hijos patriarcas, en donde iba a recaer todo el poderío, toda la autoridad. Manto en la palabra de Dios implica tres cosas. Y conmigo, tres cosas. Lo primero que implica este manto multicolor es la multiforme sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Tú sabes que un sueño es de Dios cuando es confirmado por medio de un manto que Dios te entrega. ¿Tiene sentido? Tú sabes que un sueño es de Dios cuando es confirmado por medio de un manto. Ahora, el manto implica la multiforme sabiduría de Dios, número uno. Número dos, el manto implica la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Pero número tres, el manto implica el pacto que Dios hizo con el hombre. Tú tienes un manto que Dios te ha entregado para este tiempo. No permitas que nadie ni nada te diga que no vales, te diga que no sirvas, te diga que no lo vas a hacer. Tú tienes el manto de Dios en tu vida y vas a salir adelante. Dije, vas a salir adelante, vas a lograr lo que Dios te ha prometido. El sueño de Dios
implica el lenguaje espiritual, el lenguaje profético de Dios en nuestra vida. Pero el manto es lo que nos ayuda para no amargarnos en el proceso hasta que mi sueño sea cumplido. ¿Vamos bien, familia? Cuando hablamos de los sueños, la palabra nos habla también de Daniel. Daniel en el capítulo 2 nos enseña que Nabucodonosor había tenido algunos sueños. Y entonces Nabucodonosor había soñado una imagen que la cabeza era de oro. Creo, no estoy tan seguro, pero creo que el pecho era de plata, ¿verdad? Que el resto del cuerpo era de bronce y los pies eran de barro. Y esto está representando proféticamente los reinos. Pero a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Mandó llamar a todos los magos, a todos los brujos, para que le recordaran el sueño, y a todos los mandó matar porque nadie le pudo decir cuál era su sueño. Pero había un hombre llamado Daniel. Y Daniel era un hombre tocado por Dios, era un hombre escogido por Dios, un hombre que nunca se contaminó. Y llega este Daniel y comienza a decir que esas piedras, esas imágenes representaban los reinos, pero que vendría un reino sobre todos esos reinos, porque había una bola grande que era una roca grande que iba a destruir todos esos reinos. Nabucodonosor entiende ese sueño, pero ese sueño se le había olvidado. Quiero sugerirte que de tiempo en tiempo el diablo va a buscar que tus sueños sean olvidados. El diablo va a buscar que tus sueños sean olvidados, pero Dios enviará también de tiempo en tiempo a gente para recordarte el sueño de Dios en tu vida. Vas a ser bendecido por tu Padre Dios. Vas a ser levantado. Regresando a la historia de José, en su adolescencia recibió este manto. Y tú puedes darte cuenta que un sueño es de Dios cuando recibes un manto de Dios. ¿Cómo es este manto? Porque algunos confundimos con este concepto abstracto y etéreo de esta espiritualidad de un manto sobre nuestra vida, representado a través de un abrigo, pero en realidad es algo que se mueve en el reino espiritual. Quiero sugerirte que Dios te ha dado un manto para moverte en una autoridad espiritual, para moverte en una sabiduría espiritual y para moverte en el pacto de Dios. Dios no está esperando que tú le recuerdes que Él te tiene que bendecir, sino Él está esperando que tú creas en el pacto que le hizo a Abraham y por el cual tú y yo vamos a ser benditos. Dios dice: el que falta sabiduría, pídala y Él dará sin reproche alguno. Pero el manto es lo que más odia el diablo. Y él buscará a como dé lugar que tú pierdas tu manto. Algunas personas piensan que cuando pecan, que cuando se equivocan, el manto es retirado. Y yo te digo hoy que aunque tú te hayas equivocado, aunque tú la hayas embarrado, aunque tú hayas perdido tu matrimonio, aunque tú hayas perdido algo, el manto de Dios te está esperando para que el sueño de Dios sea cumplido en tu vida, porque el manto de Dios es más poderoso que tu equivocación. Sí, familia, sí. Esto no es una licencia para equivocarnos, pero es fe para caminar en nuestro futuro. Si has equivocado, Dios te va a recordar su promesa, su manto. El infierno odia ese manto, y ese manto que Dios te entrega es atacado. ¿Cómo? Por medio de baja estima. La gente se equivoca poniendo su estima en las demás personas. Tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú no eres tus equivocaciones, tú eres tus promesas. Sí, tú no eres lo que el diablo está gritándote que eres. Tú eres lo que Dios está
susurrando a tu oído que tú eres. De tiempo en tiempo, grandes líderes se han caído por no entender este concepto. Mucho poder, mucha lana, baja estima. En el mundo te enseña que nadie puede tener mejores ideas que tú, que nadie puede estar más arriba que tú, que nadie puede tener más autoridad que tú. Pero en el reino de Dios el Señor nos enseña que la autoridad de Dios nos lleva a levantar a otros, a inspirar a otros, a empoderar a otros. Ese es el reino de Dios. Que las nuevas generaciones vayan más lejos de lo que tú y yo hemos ido. La baja estima nos atora, nos atrofia para que el sueño de Dios, el manto de Dios pueda estar en nuestra vida. Número uno. Número dos, la crítica. Los hermanos criticaron a José. Los hermanos vendieron a José. Los hermanos trataron de matar a José. Y los hermanos 22 años después estaban pidiéndole víveres a José. Voltea para acá. Este manto que Jacob regaló, dio a José, sus hermanos lo envidiaban. Cuando intentaron matarlo, se lo despojaron, se lo quitaron, lo rompieron y lo llenaron de sangre de cabra y se lo llevaron a su padre Jacob. El padre, la palabra muestra cuánto lloró. José era alguien muy especial para Jacob. José era el hijo que Jacob había tenido con el amor de su vida. Recordemos que José estuvo trabajando muchos años para que fuera entregada su esposa. Y él es el hijo de amor. José representaba el hijo que él había tenido con tanto amor, que había esperado y entrega. Jacob estuvo haciendo constantemente sepelios, recordando a su hijo con ese manto roto, lleno de sangre de cabra. Hoy quiero decirte de parte del Señor que es tiempo de que dejes de hacer sepelios de los sueños enterrados, porque José no estaba muerto. Jacob estaba haciendo los sepelios mientras José ya estaba vendiendo víveres a todo el mundo. Jacob estaba angustiado y demacrado por todo lo que había perdido al perder a su hijo, y su hijo estaba siendo gobernante de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Hoy quiero decirte de parte de Dios que los mejores días de tu vida están por delante. Tus mejores ideas no han quedado atrás, tus mejores negocios no han quedado atrás, tus mejores ventas no han quedado atrás, tus mejores contactos no han quedado atrás. El mejor tiempo de tu vida está por delante. Vas a ver la mano de Dios. Es tiempo de desenterrar lo que Dios te ha hablado. Deja de llorar por lo que no ha muerto. Dios quiere revivir el sueño que Él te dio hace muchos años. Pero el manto también es atrofiado por el orgullo, por la soberbia, porque el manto trae autoridad. Y de tiempo en tiempo yo me he dado cuenta que esta palabra se cumple: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Te pongo una muestra. ¿Recuerdas al tremendo de Pedro? Yo contigo hasta la muerte. ¿Cuántos amigos tienes así? Yo contigo hasta la muerte. Pero nomás llegó la pandemia. ¿Qué tal? Matrimonios que se prometieron amor eterno y apenas llegó la pandemia. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Porque las lealtades se vuelven vulnerables
cuando no están sostenidas por medio del pacto de Dios. Orgullo. Pedro dijo: yo nunca te voy a dejar. Y el Señor voltea con Pedro y le dice: Pedro, Pedrito, mi Peter. No sé cómo explicarte esto, mi Peter, pero no espero demasiado de ti. Antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Andaba el Pedro escondido, que no lo vieran cerca de Jesús para que no fuera prendido, lo suficientemente cerca para andar de chismoso, pero lo suficientemente lejos, hablando majaderías para que no se den cuenta que era de los hombres que estaban cerca de Jesús. ¿Sabes algo? Hay una demanda que Dios exige de los papás de las familias, de los dueños de los negocios. Una demanda que Dios exige. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es por eso que lo que más inspira no son las órdenes que damos, sino es la congruencia que hay en nuestro corazón. Riqueza, honra y vida son la consecuencia de vivir en el temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva a vivir en coherencia, en congruencia. ¿Cómo pues quiero que mis hijos vengan a la iglesia si me la paso quejándome de todas las cosas que suceden en la iglesia? ¿Estamos en familia? ¿Vamos adelante o no? ¿Cómo quiero que mis hijos adoren al Señor si yo estoy en la alabanza así? Ándale, canta. Chacho este. ¿Estás de acuerdo que al que mucho se le da, mucho se le manda? ¿Quieres que tus hijos y que tus hijas adoren al Señor? Desvívete, desgáyate, levanta tus manos y muéstrales con tu ejemplo cómo es un buen esposo, cómo es una buena esposa, cómo es un buen papá. Muéstrales a tus hijos que hay un manto de autoridad, hay un manto de pacto, hay un manto que te mueve como hombre de Dios en tu familia. Hay un manto que nos mueve. Pero ese manto le fue quitado a José. Y está este momento en el que él ya ha olvidado de dónde viene. Y en Génesis 40 dice que él se acordó del sueño hasta que vio a sus hermanos. Porque algunos pensamos que el sueño es almacenar economía. Amigos, no quiero desilusionarlos, pero ese no es el sueño verdadero de Dios. El sueño de Dios implica tu familia. Te lo diré otra vez porque quiero que te resuene en tu corazón. El sueño de Dios implica tu familia. Sueño de Dios nunca será un sueño de Dios a un hombre autónomo ni solo. Sueño de Dios siempre será a un hombre con su matrimonio, con sus hijos y con sus padres. Dios es un Dios de familia. ¿Sabes cuál es el problema? Y te lo mencionaba la semana pasada cuando hablé de adoración. El problema es que se nos pierde el objetivo. Todo guerrero requiere evidenciar cuál es su batalla. El sendero del guerrero está lleno de dolor, pero también de gloria. Pero no podemos evidenciar, no podemos entender contra quién estamos combatiendo, a menos que haya algunas heridas en el camino que nos muestren quién es el objetivo. Tu enemiga no es tu esposa que gasta mucho. Tu enemigo es el diablo que quiere que la odies. Estamos en un estadio. Chivas contra el América. Yo no soy muy futbolero. Los que nos están viendo en línea y no son del país son 2 de los equipos más, creo que son más contras, ¿verdad? Son muy enemigos, ¿sí? ¿O quién es el mayor enemigo del América?
Sí, ok, es el clásico, porque el América muchos no lo quieren, ¿verdad? Por eso lo puse. ¿Alguien aquí es del América? Muy bien, ahorita oramos por ti, doctor. Okay. Entonces, yo veo que cuando alguien va a un partido de esos, lleva su playera, aunque sea el único en todo el estadio, y está gritando, y cuando mete gol, le está gritando lo de las playeras de Chivas, ¡gol! O sea, y no te... ¿Por qué? Porque sabes cuál es tu batalla. Pero yo a veces siento que hay muchos de nosotros que estamos como los chiquitos, no sé cómo se llaman, los parbolitos, que agarran el balón y se van pateando. Y ahí tienes a la mamá desde la trinchera, para el otro lado, para el otro lado. Y entonces ahí va el chiquito a punto de meter gol a su propio portero. Y entonces se va y regresa a tirar. O sea, se nos pierde la portería que Dios ha identificado en nuestra vida para meter el gol. Y pensamos como José en este momento, que ya lo tenemos todo, pero José se dio cuenta cuando vio a sus hermanos que en realidad él estaba increíblemente incompleto. Dios nunca nos dará un negocio próspero con una familia destruida. Y no me malinterpreten, prosperidad no es dinero. ¡Ey, familia! Prosperidad no es dinero. Prosperidad es voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta en nuestra vida. ¿Sabes qué es prosperidad? Es querer, anhelar solamente aquellas cosas que solamente vienen de la mano de Dios destinada para nosotros. No quiero nada más fuera de lo que venga de tu mano para mí, Señor. Y mira que conozco a mucha gente que todo lo que gana se le escurre entre los dedos. Y conozco muchos hombres y mujeres de Dios que con poquitito hacen grandes cosas y sobra. Entonces entendemos que Dios te da un manto que implica el pacto de Dios. Voy a hablarte luego del pacto de Dios, me encanta hablar del pacto de Dios. Implica la sabiduría de Dios, que te he hablado de la sabiduría de Dios. Implica la autoridad de Dios. Hay una autoridad sobre tu vida. Y la autoridad de Dios sobre tu vida no es que me vea delgado, hija, por favor. Adelante. Hey, ahí te va. ¿En qué estaba? ¿Sabiduría? No. Autoridad. La autoridad de Dios no es para dar órdenes. No. Es para desatar a tus hijos. Hey, la autoridad de Dios no es para enviar a alguien que haga algo, sino es para bendecir a tu esposa. Es: en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre el cuerpo de mi mujer. Autoridad de Dios es para que la voluntad de Dios, el dominio de Dios venga sobre mi vida. Ahora bien, autoridad de Dios es para que al primero que tienes que liderar es a ti mismo. Están muy serios. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a bendecir todos los negocios y te voy a decir algo que Dios habló a mi corazón. Antes de que termine este año, Dios va a regalar más negocios a la iglesia. Dios va a regalar más negocios en tus manos. Vas a hacer mucho de la nada. No son los grandes contactos los que te llevarán a hacer negocios, sino es la voluntad de Dios impregnada a tu vida por medio de un manto. Llega este momento en donde está
¿Me ayuda la persona del piano, por favor? Y David, con esto termino. ¿Te acuerdas de la historia de David y Goliat? David y Goliat, había un filisteo que medía mucho, que se llamaba Goliat, y este filisteo salía todos los días, veía al ejército en filita y le decía: ¿quién es el bueno? Y todos calladitos. Se iba a su casa y regresaba al siguiente, y así lo hacía constantemente. Y tienes un ejército de miles que todos los días se paraba temprano, se bañaba, alistaba sus armas y iban en el camino. ¿Qué? Y se alistaban y nada más llegaba Goliat, así como cuando se pelean en los coches, ¿qué? Y se acercan, ¿verdad? Pues, todos los días el ejército salía, pero no le hacían nada a Goliat. Por más mejores armas que tengas, de nada sirven si no las usas. El diablo, si no logra hacer que olvides tu sueño, va a provocar que no uses tus armas. Se levantó un muchacho chiquito que no sabía usar las armas, pero las que tenía eran suficientes para cortarle la cabeza a Goliat. La palabra Goliat significa deshonra. El verdadero enemigo a combatir es la deshonra. Uno de los activos más grandes que nos trae el manto de Dios en nuestra vida es la honra. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a tu esposa. Honra a tu prójimo como a ti mismo. Honra tu palabra. Honra a tus hijos. Honra tus pactos. Honra a tu familia de la fe. Honra. La honra es un recurso invaluable para que tu negocio comience a prosperar. Honra a tus padres para que te vaya bien y tengas largura de días la tierra. Honra el pacto que hiciste con la mujer de tu juventud. Honra a tus hijos. Honra a tu Señor. Hay mucha gente que todos los días sale a la guerra con Juan 3:16, Deuteronomio 2:11, Salmo 91, y lo tiene pero nunca ha disparado esa arma al enemigo correcto. Deja de dispararle versos bíblicos condenadores a tu esposa. Para eso no es la Biblia. De nada sirven las armas si las utilizas equivocadamente, pero de nada sirven las armas si no aprendes a hablar tus convicciones en los lugares idóneos. Tenemos que hablarlo. Dispara. Vamos a hablar cosas importantes, relevantes. Vamos a hablar en el matrimonio. Entonces, tienes esto, ¿no? Y creo que hay dos cosas que Dios quiere tratar con nuestro corazón ahora. Número uno, José había olvidado el sueño. Él quería vengarse de sus hermanos, les estaba gritoneando hasta que el Señor le recordó el sueño. Número uno, algo que tenemos que, me pasan los para las tarjetitas, algo que tienes que pedir al Señor. Dios te va a prosperar, voltéame a ver, Dios te va a prosperar. Voltéame a ver, todos ustedes ya, Dios los va a levantar. Dios los va a levantar, Dios te va a prosperar. A ti Lili, a ustedes de atrás, Dios los va a prosperar, Dios los va a levantar, Dios los va a levantar, a ustedes.
La cuestión no es si Dios nos va a levantar, sino la cuestión es si no nos vamos a amargar en el proceso. Tienes que pedir al Señor: Señor, que yo no me amargue en el proceso, que yo no me amargue en el proceso. Número 1. Y número 2, ¿te acuerdas cuando estaba el copero en la cárcel? Y el Señor le dio revelación a José y le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés con el rey. ¿Te acuerdas? Número 1, no te amargues en el proceso. Número 2, acuérdate quién te prospera. Acuérdate quién es el que de verdad te abre las puertas. Acuérdate con quién estabas casado cuando Dios te levantó. Acuérdate quiénes eran tus hijos. Acuérdate quiénes son tus padres. No te olvides de ninguno de sus beneficios, dice la palabra. Acuérdate de tu Señor. Quiero que este día no se te olvide que este día fue el día que decidiste hacer un pacto con Dios, dedicarle al Señor lo que tú haces. Dios te va a levantar. Dije, Dios te va a prosperar.